Buenos días. Hoy 4 de julio de 2017, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 3 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistradas, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la magistrada supernumeraria Marisela Torres Serrano, quien cubre la primera sala, el magistrado Vicente Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, y el magistrado Arturo Lara Martínez, magistrado en funciones de la sala especializada, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, el cual continúa vigente en términos de lo previsto por el artículo 4º transitorio del Decreto Legislativo número 196. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérsele remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada supernumeraria de la primera sala, Marisela Torres Serrano, para el desahogo del tercer punto del orden del día. Gracias, buenos días. Con su permiso. Toca 184 diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Procurador B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de 22 de marzo de 2017 pronunciada por el magistrado de la segunda sala en el proceso administrativo 387 diagonal segunda sala diagonal 16. Como antecedente de esta litis se mencionan los siguientes. El día 22 de febrero de 2016, una ciudadana promovió por propio derecho una demanda de nulidad en contra de la resolución emitida por el Procurador B de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado. El asunto fue turnado a la segunda sala de este órgano de control de legalidad. Posteriormente, el 22 de marzo de 2017, el ACUO decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con lo anterior, el autorizado de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la segunda sala. Los agravios se analizarán en un orden distinto al planteado, pero ello no implica un agravio para la parte recurrente, porque se abordarán de manera completa sus argumentaciones. Esta postura tiene apoyo en la siguiente jurisprudencia. Conceptos de violación o agravios, procede su análisis de manera individual, conjunta o por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. El agravio segundo, donde el recurrente expone que la individualización de la sanción estuvo correctamente fundada y motivada, es infundado en atención a las siguientes consideraciones. El derecho humano previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la imposición de penas o sanciones fijas, debiéndose entender como sanción fija aquella que no otorga un parámetro máximo y mínimo de tal suerte que se impondría la misma sanción a cualquier infractor, independientemente de las circunstancias que concurrieran en el caso concreto, gravedad de la falta, instrucción, daño causado, situación económica y demás circunstancias que se hayan actualizado en la comisión de la infracción. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia intitulada Multa excesiva, concepto de. En armonía con el precepto constitucional del artículo 172 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, se colige que una sanción es pertinente cuando se toma en cuenta, previo a su imposición, el análisis de diversos factores, entre los que se destaca, para efectos de la litis, la capacidad socioeconómica del individuo a sancionar, entendiéndose como tal los ingresos con los que cuenta el individuo y que son óptimos para cumplir con la sanción impuesta. Es ilustrativa a lo anterior la siguiente tesis. Multa por infracción administrativa a la Ley de la Propiedad Industrial,
cuando el particular afirma que es excesiva porque los elementos considerados por la autoridad para aplicarla no son factores para advertir su verdadera situación financiera. Debe aportar pruebas que acrediten que su capacidad económica es insuficiente para afrontarla. En el acto impugnado, apartado atingente a las condiciones económicas del infractor, foja 36 vuelta del proceso de origen, la autoridad precisó que el predio donde se encuentra ubicada la negociación de la sancionada es rentado, mide 30,000 metros cuadrados, con una profundidad de 7 metros, que su actividad principal es la explotación de material pétreo y que como se encuentra en etapa de cierre ha obtenido grandes beneficios. Los datos plasmados en el párrafo que precede no son suficientes para esclarecer cuál es la capacidad económica del infractor y por ende no hay certidumbre sobre su capacidad para afrontar la multa que se le impuso. De ahí que la decisión de la CUO, cuando determinó que la multa no estuvo correctamente individualizada, se encuentra ajustada a derecho. En efecto, el que la autoridad demandada vierta ciertos datos, que el predio donde se encuentra ubicada la negociación de la sancionada es rentado, mide 30,000 metros cuadrados, con una profundidad de 7 metros, que su actividad principal es la explotación de material pétreo y que como se encuentra en etapa de cierre ha obtenido grandes beneficios, no implica que haya realizado un estudio socioeconómico del actor, ya que la autoridad es omisa en explicar cómo de estos datos se concluye determinado estatus socioeconómico y en consecuencia su capacidad para enfrentar una multa determinada, lo que implica una debida motivación de la individualización de la sanción, de ahí lo infundado del agravio. El agravio primero, donde el recurrente expone que la nulidad debió haber sido para efectos, ya que los vicios de la resolución radican únicamente en la individualización de la sanción, es inoperante en atención a las siguientes consideraciones. En su resolución, el ACUO manifestó que el fundamento de su nulidad lisa y llana radica en que tratándose de facultades discrecionales, cuando la autoridad cuenta con estas facultades, tiene un margen más amplio para decidir si actúa o no sin que esta decisión implique que sea arbitraria. No le es posible conminar a la demandada a que realice o no una acción, nulidad para efectos, de ahí que al llevarla a cabo depende de la propia autoridad. Y robusteció su determinación en el criterio de la jurisprudencia siguiente. Nulidad para efectos tratándose de facultades discrecionales. Nulidad lisa y llana y nulidad para efectos respecto de actos emanados de facultades discrecionales. Exacta aplicación de la jurisprudencia 2A, diagonal J.89, diagonal 99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no obstante ello, la autoridad demandada sostiene en su agravio que no procedía la nulidad lisa y llana porque no se debatió el origen de la multa, sino solo la calificación de la infracción. Sin embargo, no esgrime algún argumento que debata las razones que tuvo la sala recurrida para decretar la nulidad lisa y llana, es decir, la facultad discrecional. De ahí lo inoperante del agravio. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia intitulada Agravios inoperantes. En virtud de lo anterior, lo procedente es confirmar la resolución recurrida, la cual se somete a su consideración. Señores magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 184, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Muchas gracias. Muy buenos días, señora presidenta, compañera magistrada, señores magistrados, señor secretario. El TOCA 190, diagonal 17, corresponde al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 2517, diagonal 16, por el magistrado de la primera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó su remoción del cargo. En la sentencia que se revisa se decretó la nulidad e inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 7 agravios. El primer argumento del agravio primero a consideración de este pleno es infundado por las siguientes razones. De la tesis citada en el agravio no se desprende la ilegalidad de la sentencia recurrida, ya que la facultad a que hace referencia se encuentra en una ley y no en un reglamento. Es de reiterarse que la sentencia recurrida se decretó la nulidad porque la autoridad responsable
fundó en el reglamento del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal de León, Guanajuato, y no en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ello, la citada sentencia no contraviene la tesis en comento, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El segundo argumento del agravio primero, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. En la sentencia recurrida se decretó la nulidad por falta de competencia del presidente del Consejo para remover a los elementos de los cuerpos de seguridad pública. Por ello, no contraviene la tesis citada en el agravio, de ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado por las siguientes razones. El reconocimiento del derecho decretado por la Sala de Origen resulta procedente en atención a que al analizarse el agravio primero, se determinó que se ajusta a derecho a la declaración de la sentencia recurrida de que es ilegal el acto impugnado en el proceso de origen. El primer y el segundo argumento del agravio cuarto, el agravio quinto y el agravio séptimo, a juicio de este tribunal en pleno, son infundados por las siguientes razones. La procedencia del pago de las prestaciones de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional quedó acreditada con la confesión ficta y presunción de certeza. La confesión ficta se actualizó con la omisión de la autoridad de contestar la demanda y refutar que adeudaba las prestaciones de referencia en términos del artículo 120 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. La presunción de certeza de la demanda se configuró con dos hechos. El primero consistente en que el actor le imputó a la autoridad que le debía dichas prestaciones, el aguinaldo por todo el tiempo que duró la relación con la autoridad, y que el aguinaldo constaba de 41 días de sueldo, y el segundo es que la autoridad no contestó la demanda. Esto según los artículos 130 y 279 del Código de la Materia. El agravio sexto, a criterio de este pleno, es inoperante por las siguientes razones. En la sentencia recurrida se reconoció el derecho del demandante a que, de haberse inscrito la sanción impugnada, sea también inscrito que la misma ha quedado anulada con motivo de la sentencia de origen. Esto con fundamento en el artículo 122, fracción segunda, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la tesis citada. Sin embargo, en el recurso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la Sala de Origen para reconocer el derecho del demandante. No obstante lo anterior, es fundado el agravio tercero, el cual a criterio de este pleno, por la siguiente razón, es fundado el agravio tercero, a criterio de este tribunal en pleno, por las siguientes razones. Hay un error en la operación de la regla de 3 respecto de la indemnización de 20 días por año y también hay un error en el resultado de los días laborados. En consecuencia, el monto al que asciende el reconocimiento del derecho por la indemnización de 20 días por año es de 441,726 pesos con 21 centavos. Así las cosas, ante lo fundado del agravio tercero, se propone modificar la sentencia que se revisa para efectos de que se reconozca el derecho del actor a recibir únicamente la cantidad antes señalada por motivo de indemnización de 20 días por año. Señores magistrados, ha sido expuesto el TOCA 190, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias. El TOCA 195, diagonal 17, es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en contra de la sentencia dictada en el proceso 2012, diagonal 16, por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la destitución verbal de sus funciones. En la sentencia que se revisa se determinó la nulidad e inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. Los agravios primero y segundo a juicio de este tribunal en pleno son inoperantes por las siguientes consideraciones jurídicas. En el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en los agravios objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la Sala de Origen para decretar la nulidad. El primer argumento del agravio tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, es fundado pero inoperante por las siguientes razones. Es fundado porque efectivamente la Sala de Origen omitió analizar el punto 3 del capítulo de excepciones y defensas de la contestación de la demanda, en el cual se consignó que la demandada negó que el aguinaldo se pagara a razón de 41 días de salario, puesto que anualmente se otorga al actor
por concepto de gratificación de fin de año equiparable al aguinaldo, lo que resulte de 20 días de salario diario. Sin embargo, el argumento objeto de estudio es inoperante al no desvirtuar el monto al que asciende el aguinaldo, ya que la autoridad no acompañó las pruebas que acreditaran que se pagan 20 días por aguinaldo. Es de señalarse que la demandada debió probar este hecho, ya que de la lectura del punto 3 del capítulo de excepciones y defensas se aprecia que la negativa de la autoridad no es lisa y llana, sino que envuelve la afirmación de que se pagan 20 días de aguinaldo. Además, es de destacarse que la autoridad estaba en condiciones de generar dichas pruebas y el actor no, conforme a los artículos 50 y 56 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, por lo cual debió probar su aceleración. De ahí lo inoperante del argumento objeto de estudio. El segundo argumento del agravio tercero a consideración de este cuerpo colegiado es fundado pero inoperante por las siguientes razones. Es fundado porque en el punto 4 del capítulo de excepciones y defensas de la contestación se consignó que con el recibo de pago del 16 al 31 de junio de 2016 se acreditó que la prima vacacional sí fue cubierta. Asimismo, la autoridad responsable anexó el recibo con fecha de pago 18 de diciembre de 2015. Frente a estas actuaciones, la sala de origen omitió pronunciarse respecto de las mismas, de ahí lo fundado del argumento objeto de estudio. Sin embargo, es inoperante, ya que es insuficiente para desvirtuar el derecho del actor a recibir el pago de la prima vacacional de 2016, ello en atención a que el hecho de que la sala de origen no se haya pronunciado respecto de la excepción cuarta y del recibo de fecha de pago de 18 de diciembre de 2015 no significa que no los haya analizado. En el presente caso, no fue anexado a autos el recibo de pago del 16 al 31 de junio de 2016, sino que el que fue anexado fue el diverso con fecha de pago 18 de diciembre de 2015. Este recibo pertenece, por lo tanto, al ejercicio fiscal 2015, que es diferente al 2016, ejercicio sobre el cual se reconoció el derecho del actor a recibir la prima vacacional, lo cual implica que el recibo anexado por la autoridad no guarda relación con el reconocimiento del derecho. Por ende, era improcedente la excepción cuarta y fundada la determinación de la sala de origen de reconocer el derecho del actor a recibir la prima vacacional de 2016. De ahí lo inoperante del argumento objeto de estudio. El tercer argumento del agravio tercero a criterio de este pleno es igualmente fundado pero inoperante por las siguientes razones. Es fundado porque efectivamente la sala de origen omitió analizar el punto séptimo del capítulo de excepciones y defensas de la contestación. Sin embargo, es inoperante al no desvirtuar la procedencia del pago de las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como las aportaciones a la FORE. Así las cosas, ante lo infundado de los agravios primero y segundo e inoperante el agravio tercero, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 195/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad de los magistrados participantes en la votación. Continuando con el listado de las ponencias, se concede nuevamente el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del sexto punto del orden del día. Muchas gracias. El TOCA 202/17 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 27 de marzo de 2017, pronunciado en el proceso 499/17 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, los actores impugnaron el convenio que tiene por objeto la implementación de la primera etapa del sistema de movilidad interurbano y metropolitano en su paso por Guanajuato. En el acuerdo que ahora se revisa, se negó la suspensión e inconforme con la determinación que antecede, los actores interpusieron el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer 3 agravios. Los agravios primero, segundo y tercero, a juicio de este tribunal en pleno, son infundados por las siguientes consideraciones jurídicas. El Convenio Marco General de Coordinación y Colaboración fue celebrado por una parte por el Gobierno del Estado de Guanajuato y por otra parte por el municipio de Guanajuato. Es de resaltarse que el gobernador constitucional fue el representante del Gobierno del Estado y el presidente y el secretario del ayuntamiento fueron los representantes del municipio. Las demás autoridades fungieron como asistentes. Este convenio se fundó en diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. De los diversos artículos empleados para fundar la firma del convenio,
se desprende que el Estado y el municipio tienen la atribución de celebrar convenios entre sí. En consecuencia, no existe en apariencia de buen derecho, ya que en la etapa en la cual se encuentra el proceso de origen, no es posible determinar que el convenio marco general de coordinación y colaboración impugnado es contrario a los artículos 136 y 137, fracciones primera, sexta, séptima, octava y novena, 143 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí lo infundado de los agravios hechos valer. Así las cosas, ante los infundados de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se propone confirmar el acuerdo que se revisa. Ha sido expuesto el proyecto del TOCA 202/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con los asuntos listados, procedo a exponer los correspondientes a la tercera sala y para el desahogo del séptimo punto del orden del día se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución relativo al TOCA 200/17 correspondiente al recurso de reclamación interpuesto por la actora en el proceso administrativo 2454/2016 en contra del acuerdo de fecha 2 de mayo de 2017 dictado por el magistrado de la segunda sala, en el cual se le tuvo por no ampliando su demanda. Medularmente, la promovente señala que según el criterio invocado en el acuerdo recurrido, cualquier promoción enviada por correo certificado, a excepción de la demanda y de la contestación, se tendrá por presentada en la fecha que la recibe el tribunal. Y en ese tenor sostiene que aun cuando envió por correo certificado el escrito mediante el cual pretendía ampliar su demanda, lo cierto es que dicha promoción fue recibida en este tribunal el último día del término que tenía para ejercer ese derecho, de manera que la sala debió tenerla por presentada oportunamente. Tal disertación es fundada. Ciertamente, si el legislador no previó de forma expresa que cuando la ampliación de demanda se envíe por correo certificado, se tendrá por presentada en la fecha en que se haya depositado en la oficina de correos, como sí lo hizo con relación a la demanda, en el citado artículo 263 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, entonces debe considerarse que la intención del legislador en el supuesto mencionado es que la fecha que se tomará en cuenta será aquella en la que el tribunal reciba la ampliación de la demanda. En el caso de las constancias que integran el proceso de origen, se advierte que el acuerdo donde la sala tuvo a la autoridad encausada por dando contestación a la demanda de origen, se notificó a la actora el 27 de marzo de 2017, lo que significa que esa notificación surtió efectos el 28 siguiente. Habida cuenta lo anterior, el término de 7 días previsto en el artículo 284, párrafo primero del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, inició el 29 de marzo y feneció el 6 de abril de 2017. En ese tenor, y como el escrito mediante el cual la promovente pretendía ampliar su demanda fue recibido en este tribunal el 6 de abril, entonces su presentación ocurrió dentro del término legal. Por tanto, como resultado de lo fundado del agravio vertido por la inconforme, esta ponencia propone revocar el acuerdo recurrido únicamente en la parte controvertida, para efecto de que la sala tenga al aquí recurrente por presentando oportunamente el escrito mediante el cual pretende ampliar su demanda, y con plenitud de jurisdicción continúe con el trámite que corresponda. Ha sido expuesto el proyecto de resolución del TOCA 200/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando ahora con el listado de las ponencias, solicito al Pleno su autorización para exponer y discutir conjuntamente los TOCAS 216 y 223, ambos del 2017, correspondientes a los puntos octavo y noveno del orden del día, realizándose la votación por separado. Ello en virtud de que se controvierten sentencias dictadas por la misma sala, sustentadas en consideraciones análogas, se hacen valer similares agravios y los actos impugnados comparten la misma naturaleza. Magistrados, si están de acuerdo con la solicitud realizada por la suscrita, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Los TOCAS 216 y 223, ambos del 2017, corresponden a los recursos de reclamación interpuestos por la parte demandada en los procesos administrativos 1968/16 y 1969/16,
en contra de las sentencias pronunciadas por el magistrado de la segunda sala el 3 de mayo de 2017. Con el propósito de contextualizar el asunto planteado, es pertinente referir que los procesos de origen fueron promovidos en contra de la orden verbal de reubicación de los puestos semifijos de los actores, la cual atribuyeron al presidente municipal y al director de Fiscalización y Reglamentos del municipio de Yuriria. En las sentencias recurridas, la Sala decretó la nulidad de los actos impugnados, reconoció a los actores el derecho que solicitaron y condenó a la parte encausada a que se les permita regresar al espacio físico donde desempeñaban el comercio en la vía pública en los términos que lo venían realizando. En esencia, las autoridades recurrentes alegan que los actores no tienen interés jurídico porque la orden de reubicación estaba dirigida a quienes tuvieran la calidad de comerciantes y como los demandantes no acreditaron ese carácter, debió decretarse el sobreseimiento en el proceso. Resulta inoperante el planteamiento referido. Como la materia del recurso de reclamación es la sentencia a que se refiere el artículo 308 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, entonces la parte recurrente debe expresar los razonamientos tendentes a desvirtuar cada una de las consideraciones del órgano jurisdiccional que lo llevaron a resolver el problema jurídico planteado de la manera en que lo hizo. Y de no ser así, sus alegatos serán ineficaces para obtener la modificación o revocación de la sentencia, como en el caso sucede. En el considerando segundo de las sentencias recurridas, la Sala desestimó la causa de improcedencia que las autoridades ahora recurrentes hicieron valer en sus respectivos escritos de demanda, calificándolas como inatendibles en virtud que tales alegaciones involucraban una cuestión de fondo del asunto que impedía su análisis. Sin embargo, como las autoridades recurrentes no refutan tal consideración, entonces su disentimiento es inoperante. Por tanto, como resultado de la ineficacia del agravio vertido por las autoridades inconformes, esta ponencia propone confirmar las sentencias dictadas por la segunda sala. Magistrados, han sido expuestas las ponencias y en primer lugar está a su consideración el proyecto del TOCA 216/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Asimismo, se pone a su consideración la resolución del TOCA 223/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, para el desahogo del 10º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Con la venida de la presidencia, inicio con las ponencias correspondientes a la cuarta sala. Me refiero en el primer momento al TOCA 149/16 relativo al recurso de reclamación interpuesto por la tesorera municipal del municipio de Irapuato, Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 15 de marzo de 2016, emitida por el magistrado de la segunda sala de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato en el proceso administrativo 1895 del 15, juicio en línea. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa esta ponencia y previo al análisis del único agravio hecho valer por el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó el oficio del 19 de octubre del 2015. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala dictó la sentencia recurrida en la que declaró la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la autoridad demandada, al dar contestación a la petición de la actora, lo hace apoyándose en la existencia de un adeudo del que no refiere mayores elementos. Sin embargo, al atribuirle un crédito fiscal al impetrante, era menester que acreditara la sustanciación del procedimiento que al efecto prevé la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Empero, la autoridad demandada no acreditó que la determinación del crédito fiscal a cargo de la actora por concepto de contribución por ejecución de obras públicas haya sido producto del procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de la referida ley, pues no se observa la publicación de la convocatoria en el diario de mayor circulación y por estrados. Además, no existe constancia de que la convocatoria se haya realizado con 10 días de anticipación a la fecha en que se fuera a celebrar dicha reunión. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, en el cual básicamente vierte los siguientes 3 argumentos. Arguye que si el acuerdo reconoce que el acto impugnado
es el oficio impugnado, entonces resulta discordante que por una parte no valore adecuadamente las causales de improcedencia hechas valer por la demandada, declarándolas infundadas, y por otra parte resuelva favorablemente al actor ordenando la expedición de una constancia de no adeudo, entrando así al fondo del asunto. Aduce que es arbitrario el reconocimiento del derecho del actor a ordenar la expedición de la constancia de no adeudo, ya que aún y cuando se considera a un hecho notorio, según él, esa atribución le corresponde a un área diversa a la tesorería municipal. Alega que, contrario a lo resuelto por el acuo, la ejecución del procedimiento de obras por cooperación sí se encuentra pegado a derecho y cumple con todos y cada uno de los requisitos señalados por la ley hacendaria señalada. Puede apreciarse que la convocatoria fue efectuada el 13 de abril de 2010 en el diario El Sol de Irapuato, además de que se encuentra claramente señalada publicación en el periódico oficial del Estado en la misma fecha. El primer argumento a juicio de esta ponencia es infundado para revocar o modificar la sentencia recurrida. Ello es así porque el hecho de que el acto impugnado en el proceso principal sea el oficio eludido en el que se le niega al actor la expedición de una constancia de no adeudo de contribuciones por obra pública y el magistrado resolutor haya desestimado las causales de improcedencia hechas valer por la demandada y en consecuencia entrando al análisis de la cuestión de fondo, no genera discrepancia o discordancia alguna, tal como lo alega el ahora recurrente. Lo anterior máxime si consideramos que el acuerdo fue puntual a referir que si la autoridad demandada, al dar contestación a la petición de la actora, lo hace apoyándose en la existencia de un adeudo, esto es, si la negativa a la expedición de la constancia solicitada trae como consecuencia que se considera al actor como deudor de un crédito fiscal, derivado de cuotas por obras de urbanización. Entonces, era menester acreditar la sustanciación del procedimiento que al efecto prevé la Ley de Hacienda multireferida, en sus numerales 229 al 244, de los que incluso se hace mención en la resolución controvertida. Por tanto, para el acuo, la controversia del proceso administrativo principal versó en que no le fue tramitado legalmente el procedimiento correspondiente para la determinación de las cuotas a la accionante. Sin embargo, el hecho de que la acuo haya interpretado lo que en realidad pretendía la actora en nada agravia al recurrente, pues ello lo hizo con la única finalidad de ser exhaustiva y cumplir con el mandato del artículo 17 constitucional que contempla a favor de los gobernados el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o derecho de acceso a la justicia, el cual no solamente supone el acceso a los órganos jurisdiccionales, sino que también comprende el derecho a que dichos órganos conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y mediante una decisión dictada en derecho determine el contenido y la extensión del derecho deducido. En otras palabras, si la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de un amplio contenido, que significa que cuando una persona enfrenta una controversia ante un juez o tribunal, se debe hacer justicia en todos los aspectos relacionados con ese juicio, y si ese tribunal es un órgano de Estado encargado de impartir justicia, entonces es claro que se encuentra obligado a dictar la resolución correspondiente, resolviendo el fondo de lo que realmente pretenden los particulares para cumplir con el principio de completitud consignado en el citado artículo 17 constitucional, sin que ello signifique que se aparta de la litigio o que se suple la queja deficiente por haber abordado la cuestión de fondo, pues este pleno coincide con la sala quo de que, a pesar de esa imprecisión, subsiste la causa de pedir del actor respecto a sus pretensiones, de ahí lo infundado de la parte del agravio que nos ocupa. Por otro lado, el segundo argumento es igualmente infundado, pues adversamente a lo que aduce quien recurre, el reconocimiento del derecho de la actora a ordenar la expedición de la constancia de no adeudo no es arbitrario, pues el acuerdo siempre tuvo claro que esa es una atribución que le corresponde a la Dirección de Ingresos. Finalmente, el tercer argumento resulta inoperante, ya que las manifestaciones ahí vertidas no logran desvirtuar todos y cada uno de los razonamientos que llevaron al magistrado resolutor a determinar la ilegalidad de la resolución impugnada. Se afirma lo anterior, porque si como se apreció anteriormente fueron las consideraciones jurídicas empleadas por la CUO para estimar que el procedimiento no se llevó a cabo conforme a las disposiciones de la ley hacendaria, pues no se observa la publicación de la convocatoria en el diario de mayor circulación, tampoco por estrados, y no existe constancia de que la convocatoria se haya realizado con 10 días de anticipación a la fecha en que se fuera a celebrar la reunión, consideraciones que por sí solas son suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, y en el inciso que se analiza, quien recurre solamente pretende desvirtuar la primera de ellas. Entonces es de concluirse que estamos ante argumentos non sequitur, pues aun cuando le asistiera la razón al recurrente,
ello no tendría la fuerza suficiente para obtener una declaratoria de revocación o modificación de la sentencia que se revisa, dado que seguiría rigiendo la segunda consideración. Dicho de modo diverso, si la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar la ilegalidad a través de los agravios correspondientes, lo que se cumple cuando los argumentos expresados se encaminan a combatir las consideraciones en que se apoya la resolución impugnada. Entonces, en el caso concreto, resulta inoperante el tercer argumento, en la medida en que solo controvierte una de las tres consideraciones jurídicas expresadas por la CUA en la sentencia recurrida para declarar la nulidad, pues aun y cuando se destruyera la primera de las consideraciones que soportan dicho fallo, aún así sigue subsistiendo la segunda y la tercera, de ahí la inoperancia del agravio en estudio. De esta manera, ante lo infundado de los dos primeros argumentos y lo inoperante del último, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Expuesta la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 149/16. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Chávez Muñoz para el desahogo del 11º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Me refiero en un segundo momento al TOCA 269/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del acuerdo de fecha 18 de mayo de 2016, por medio del cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal tuvo a la actora por no ampliando su demanda en tiempo y forma dentro del proceso administrativo 69/16 y en particular la resolución dictada el 25 de mayo del 2017 por el juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guanajuato, dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 1459 de 2016 en cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Esta ponencia propone: en puntual acatamiento al fallo del juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guanajuato, se deja insubsistente la resolución de fecha 17 de agosto del 2016 y se procede a su cumplimiento en términos del mismo. Así pues, en acatamiento a los argumentos vertidos por el juez de amparo, esta ponencia estima que al haber depositado la parte actora la ampliación de demanda en la Oficina de Correos de León, Guanajuato, el 29 de abril del 2016, como se constata del sello que obra en el sobre que se encuentra glosado al foja 348 del expediente principal, su presentación resultó oportuna, ya que de conformidad con las consideraciones expuestas en la ejecutoria de mérito, es la aludida fecha la que debe tomarse en cuenta para determinar la oportunidad de presentación de la propia ampliación de demanda y no la que se recibe por este tribunal. Por tanto, lo procedente es revocar el acuerdo de fecha 18 de mayo de 2016 para el efecto de que el magistrado de la segunda sala de este tribunal, tomando en consideración lo aquí expuesto, admita la multicitada ampliación de su demanda por haberla presentado la parte actora en tiempo y forma, ello con fundamento en el segundo párrafo del artículo 311 de nuestro código. En mérito del expuesto y fundado, se deja insubsistente la resolución de fecha 17 de agosto de 2016 emitida por este tribunal en pleno y se revoca el acuerdo de fecha 18 de mayo de 2016 por medio del cual el magistrado de la segunda sala de ese tribunal tuvo a la actora por no ampliando su demanda en tiempo y forma dentro del proceso administrativo 69 de la segunda sala del 16. Es cuanto. Magistrada y magistrados, está a su consideración el proyecto del TOCA 269/16. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se cede de nuevo el uso de la voz al magistrado Cuauhtémoc Chávez para el desahogo del 12º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Me refiero ahora al TOCA 517/16, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el director de quejas, denuncias y responsabilidad patrimonial de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato, autoridad demandada, en contra de la sentencia de fecha 8 de agosto de 2016, emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en el proceso administrativo 1298 del 15. Les comparto algunos antecedentes del caso. En el proceso administrativo principal, la actora impugnó la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa emitida el 18 de junio del 2015. Seguido el proceso administrativo en todos sus trámites legales, la magistrada de la tercera sala declaró la nulidad de la resolución impugnada, básicamente porque en la misma la autoridad demandada omitió expresar los motivos por los cuales consideró
que con la conducta desplegada por la servidora pública demandante transgredió el artículo 11, fracción 19 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, sino que solo refirió de manera llana que la conducta ocasionó el ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión al otorgar el trámite de alta en el Padrón Estatal Vehicular del Sistema Integral de Administración Tributaria a una persona que no presentó carta poder ni su identificación oficial que lo autorizara para realizarlo a nombre y representación de persona diversa. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer un único agravio, mismo que a juicio de esta ponencia resulta infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. No le asiste razón al recurrente al argumentar que la CUO en la sentencia recurrida resolvió un supuesto normativo al que se expone la resolución administrativa impugnada, pues al actor se le imputó un ejercicio de indebido del cargo y no una deficiencia en el servicio público, como lo aduce la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Se afirma lo anterior porque al momento de resolver la CUO siempre tuvo presente cuál era la conducta reprochada a la sujeto a procedimiento, de manera que al resolver que la resolución impugnada se encontraba indebidamente fundada y motivada, fue porque estimó que en la misma la autoridad mandada omitió expresar los motivos por los cuales consideró que la conducta desplegada por la servidora pública sujeta al procedimiento ocasionó ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión, lo que se puede concluir del contexto general de la sentencia que se revisa específicamente de la parte final de la propia sentencia en la que se determinó lo siguiente. Cito a la magistrada: de ahí que debió acreditarse que esta conducta causó la suspensión o deficiencia de un servicio público, implicó abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión pública, pero además que esa deficiencia u omisión era una función o atribución propia de su cargo como auxiliar técnico adscrito a la oficina recaudadora de Acámbaro, Guanajuato. Por tanto, ante la indebida fundamentación y motivación de la resolución de fecha 18 de junio de 2015, se decreta su nulidad total. Fin de la cita. Luego, si como ya quedó precisado, el argumento toral empleado por la CUO para declarar la nulidad de la resolución impugnada consistió en que la misma se encuentra indebidamente motivada, porque la autoridad demandada solo refirió de manera llana que la conducta ocasionó el ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión, pero sin expresar los motivos por los cuales arribó a esa conclusión, ni demostrar plenamente que la actora tenía la obligación supuestamente incumplida. Entonces, el hecho de que el recurrente se limite a argumentar de forma ambigua que la resolución sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pero sin precisar por qué razones concretas hace esa afirmación, ello vuelve ineficaces sus manifestaciones para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por la magistrada resolutora. En consecuencia, esta ponencia comparte a cabalidad la sentencia recurrida, ya que en efecto, tomando en consideración el mandato del artículo 16 constitucional recogido en la fracción sexta del 137 de nuestro código, todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, señalando con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por tanto, es fundamental que en la resolución que determine una conducta infractora en materia de responsabilidad de los servidores públicos, se demuestre la conducta ilícita en base a las obligaciones del servidor que ocupe el puesto público, es decir, que se actuó contrariamente a las obligaciones o atribuciones que el servidor público debió cumplir con base en las responsabilidades del puesto, con independencia de la mención de alguna de las fracciones que contempla el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades referida, el cual prevé en forma genérica las obligaciones a que está sujeto. En ese sentido, el director de quejas, denuncias y responsabilidades patrimonial de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, al fundar y motivar la resolución en donde determina responsabilidad de la actora del proceso administrativo principal, debió además de citar la fracción 19 del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades referidas, expresar los motivos por los cuales que consideró que con la conducta desplegada por la servidora pública ocasionó el ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión, pero además demostrar plenamente que la actora tenía la obligación supuestamente incumplida, de manera que al no hacerlo nos lleva a concluir, tal como lo hizo la ACUO en su momento,
que la autoridad demandada efectivamente motivó de manera indebida la resolución impugnada, con lo que transgredió el artículo 16 constitucional y la fracción sexta del 137 de nuestro Código, debido a que simplemente citó una de las obligaciones que debió cumplir la actora sin motivar que la misma se actualizaba conforme a derecho. Lo anterior máxime si consideramos que los procedimientos relativos a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos no se llevan a cabo con el objeto indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si éste cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo. Así las cosas, ante lo infundado el único agravio hecho valer por el recurrente, esta ponencia propone a este Pleno confirmar la sentencia recurrida por encontrarse ajustada a derecho. Magistrada y magistrados, ha sido expuesto el proyecto de resolución del TOCA 517/16. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, magistrado Cuauhtémoc Chávez, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del 13º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Respetuosamente solicito, magistrada, que por su conducto se consulte este Pleno, se me autorice a realizar la ponencia conjunta de los TOCAS 206 y 218, ambos del 2017, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por la autoridad demandada en contra de las sentencias del 24 de abril y del 3 de mayo del 2017, emitidas por los magistrados de la primera y segunda sala de ese tribunal, toda vez que de su análisis se desprenden elementos que denotan similitud, permitiéndose, a criterio de esta ponencia, su exposición conjunta. Magistrados, si están de acuerdo con la solicitud realizada por el magistrado Chávez Muñoz, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Tiene usted el uso de la voz, magistrado Cuauhtémoc Chávez. Muchas gracias, magistrada presidenta. Con esta intervención concluyo. Para la mejor comprensión de los asuntos que nos ocupa, esta ponencia, previo al análisis de los dos mismos agravios que hizo valer el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. En los procesos administrativos principales, los actores impugnaron del director general de Transporte del Estado, ahora director del Instituto de Movilidad del Estado, oficios que dieron contestación a sus escritos. Seguidos ambos procesos en todos sus trámites legales, los magistrados de la primera y segunda sala de este tribunal dictaron sentencia recurrida en la que declararon la nulidad del acto impugnado, básicamente porque la autoridad demandada apreció incorrectamente los hechos al no reconocer el carácter de concesionaria a la parte actora, reiterando la supuesta inexistencia de cualquier constancia o registro de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en los municipios de Celaya y Guanajuato capital, respectivamente, traduciéndose en una indebida motivación del acto impugnado, así como en la incongruencia con lo peticionado y lo probado. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso los recursos de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer idénticos dos agravios. Así tenemos que en el agravio marcado como primero, a juicio de esta ponencia, es inoperante, toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal que la inoperancia en los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controviertan las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenten el sentido del fallo. Luego, si con las manifestaciones vertidas en el agravio primero no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo para declarar la nulidad del acto impugnado, sino que únicamente el recurrente se limita a reiterar lo manifestado por la autoridad demandada, esto es, la supuesta inexistencia de cualquier constancia o registro de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, en los municipios referidos es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por los magistrados resolutores para apoyar su sentencia, lo cual, se insiste, torna inoperante el agravio en estudio. En el agravio marcado como segundo, quien recurre alega que la sentencia recurrida le depara perjuicio, porque la CUO debió resolver que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público al transporte, así como en el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, ya que dicha facultad le corresponde al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, siendo en su caso quien debiera pronunciarse al respecto de la petición del particular. El referido agravio, a consideración de esta ponencia, es igualmente inoperante,
pero por una cuestión diversa la abordada en párrafos precedentes. Eso es así, porque si la autoridad recurrente se considera incompetente, así debió manifestarlo desde que se le presentó el escrito inicial petitorio y no alegarlo hasta ahora en un recurso de reclamación. Pues si bien el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato se encontraba constreñido a dar respuesta a dicha petición por haber sido la autoridad a quien se le dirigió. No menos verdad es que la exigencia que establece la fracción 11 del artículo 8 del Código que nos rige, de ninguna manera queda satisfecha con el hecho de que la autoridad demandada haya dado respuesta al actor en los términos que lo hizo, pues al estimarse incompetente para conocer de lo solicitado, así debió manifestarlo, esto es, debió simplemente declarar su incompetencia y al estar legalmente vinculada con la autoridad competente, el titular de la Secretaría de Gobierno, turnarle la petición a fin de que resolviera sobre ella, lo cual se deriva del hecho de que las autoridades solo pueden resolver lo que está dentro de sus facultades, pero, hago hincapié, sin entorpecer la solución de las cuestiones planteadas, cuando se trata de autoridades que están relacionadas entre sí de manera más o menos específica. Sin embargo, todo eso debió manifestarlo la autoridad demandada, ahora recurrente, desde que se le presentó el escrito petitorio y no alegarlo hasta ahora en el recurso de reclamación, de manera que al no haberlo hecho así, debe resentir las consecuencias de haber dado respuesta a una petición de la cual era incompetente para resolver. De ahí lo inoperante del agravio en estudio y lo acertado la determinación de la CUO de declarar la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada realice las gestiones necesarias para la expedición del título de concesión, dar de alta y autorizar las placas que faculten al actor para prestar el servicio público multicitado, como lo refirieron la primera y la segunda sala. Así las cosas, ante lo inoperante el agravio, los dos agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar las sentencias que ahora se revisan. Expuestas las ponencias, en primer lugar está a su consideración la resolución del TOCA 206/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Ahora se somete a votación el proyecto del TOCA 218/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. En virtud de la exposición en conjunto de las ponencias listadas como 13º y 14º puntos del orden del día, señor secretario, le pido que dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Procedo en esos términos. Como primer asunto general, doy cuenta al Pleno de que han sido recibidos sus comentarios relativos a la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, formulada por las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, de tal forma que se somete a su consideración para efectos de su aprobación y posterior remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. La opinión jurídica realizada a la antes referida iniciativa, lo anterior con fundamento en lo previsto por el artículo 25, fracción 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Magistrados, si están de acuerdo con la propuesta de opinión jurídica, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Continuando con el segundo asunto general, con motivo de la apertura de la presa de La Hoya, mediante decreto gubernativo número 41, se propone una modificación al calendario oficial de labores de este tribunal, a fin de declarar como inhábil el lunes 10 de julio del año en curso, lo anterior con fundamento en el segundo párrafo del artículo 58 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y 11, fracción sexta del Reglamento Interior, aún vigente de conformidad con lo señalado en el artículo cuarto transitorio del Decreto Legislativo número 196, mediante el cual se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. En consecuencia, se dará publicidad sobre el presente punto de acuerdo en la página web del tribunal mediante el uso de las cuentas de los usuarios del sistema informático del mismo, a través de los estrados además, así como los espacios públicos de nuestra institución y por medio del periódico oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato. Señores magistrados, está a su consideración la modificación del calendario de labores de este Tribunal de Justicia Administrativa en los términos en que se ha expuesto. Si están a favor de la misma, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad.
y se le instruye, señor secretario general, a esta modificación del calendario de labores le dé la difusión y publicidad respectiva. Son todos los asuntos generales, magistrada presidenta. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 3 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:26. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados y señor secretario general. Que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.